Cordial saludo. Mi nombre es Carlos Andrés Calderón y pertenezco a la CECAP Capitalito, Licenciatura de Matemáticas, Escuela de Ciencias para la Educación, ESEDU. El presente es un video para el curso de diseño de proyectos de investigación, fase final, realizar transferencia del conocimiento. Entre las actividades que se presentan, la primera actividad dice que hay que elaborar una tabla de comparación para especificar las características, diferencias y semejanzas entre los diseños experimentales y los diseños no experimentales de investigación. Además, hay que elaborar un mapa de correlaciones para identificar la clasificación de los diseños no experimentales y sus correspondientes tipos de diseño. En primera instancia, pues entonces encontramos el cuadro de comparación entre los diseños experimentales y no experimentales. Diseño experimental y no experimental. Características. Los diseños no experimentales. En los diseños de investigación no experimental no se generan muestras de estudio porque estas ya existen y se destacan en su medio. El investigador no interviene de manera directa en la muestra, por lo tanto, se muestran los resultados exactamente como ocurrieron. Por parte del diseño experimental, pues decimos que los diseños de investigación experimentales cuentan con una validez interna y externa en los que se trabajan con grupos o muestras distintas. Es imposible manipular datos y mucho menos resultados. Se basa en cuestiones éticas y además se basa en la pura práctica. Eso con respecto a las características. Semejanzas. Ambos tipos de diseños de investigación, a pesar de que tengan fines u objetivos diferentes, sirven para determinar o validar una hipótesis, así ésta no haya sido dada. Por otro lado, el diseño de investigación experimental y el diseño de investigación no experimental permite que se realicen procesos de investigación, por lo cual se cuenta con muestras y objetos de estudio. Por parte de las diferencias, pues entonces el diseño no experimental es un estudio sistemático. Observa fenómenos tal cual en su contexto natural. No se pueden manipular las variables. Se utilizan en entornos naturales y no implica tener bajo control de la investigación. Con respecto al experimental, es una técnica estadística. Identifica y cuantifica causas de un efecto. Se pueden manipular una o más variables. Se utilizan en entornos científicos e implica tener bajo control de la investigación. Con respecto al mapa, pues entonces tenemos que los diseños experimentales se encuentran de dos maneras. En primera instancia, una investigación transversal. Esta se encarga de observar y analizar momentos exactos de la investigación y puede ser descriptiva cuando se tienen variables para recolectar datos o causal cuando se encarga de explicar las razones y la relación entre variables. Por otro lado está la investigación longitudinal. Esta se encarga de analizar los cambios entre variables. En primera instancia tenemos la de tendencia, que es un estudio de cambios del grupo en general. La de evolución grupal, donde se tiene un grupo de estudio con una muestra más pequeña. Y por último la de panel, donde se muestran cambios individuales de grupo para determinar diferentes factores. El segundo punto nos muestra una situación donde un investigador desea evaluar la relación entre la exposición a videos musicales con alto contenido sexual y la actitud hacia el sexo. El investigador nos pide que le ayudemos a construir un diseño. Teniendo en cuenta esto, pues entonces elabora un cuadro donde se responden algunas preguntas teniendo en cuenta los dos diseños, el experimental y el transaccional. La primera pregunta indica, ¿cómo serían ambos diseños? Con respecto al diseño experimental, dice que se da a conocer el contenido explícito e implícito. Se tendría una variable manipulable que sería el contenido sexual. Con respecto al diseño transaccional, pues dice que se basa en información que se recopila a través de búsqueda o consulta de datos e información. La siguiente pregunta indica, ¿qué actividades se desarrollarían en cada caso? Experimental. Se escoge una población entre mujeres y hombres, que sea la misma cantidad, para experimentar la variable del contenido sexual y actitudes hacia el sexo.
En el transaccional se hace a través de una entrevista donde expresen la opinión con respecto al tema, manejando rangos de edad y género sexual. No se manipulan variables porque solo se tomarán datos. La siguiente pregunta indica cuáles serían las diferencias entre ambos diseños. El experimental indica que hay que manipular variables independientes. Surge la investigación a medida que se dan los hechos. En el transaccional dice que no se da en tiempo real porque se puede tomar en averiguaciones o consultas de datos pasados. La siguiente pregunta indica cómo se manipularía la variable contenido sexual en el experimento. Para los dos casos, solo en el diseño experimental se puede manipular los contenidos sexuales haciendo cambios en estos. Recordemos que el transaccional no permite manipular pues, los datos. La siguiente pregunta, ¿cómo se inferiría la relación entre las variables en el diseño transaccional y el correlacional? Se determinan variables en un determinado tiempo después de las consultas, ya que éstas se dan en base a las diferentes averiguaciones o consultas de manera asincrónica. Siguiente pregunta, ¿por qué las variables ya habrían ocurrido si se llevara a cabo? Porque en este tipo de investigación las variables ya han sido recolectadas a través de otra investigación. Es decir, que para una investigación transaccional correlacional debe haber investigaciones del tema con anterioridad. El tercer punto indica, si un investigador estudiara cada 5 años la actitud hacia la guerra de los ingleses que pelearon en la invasión a Irak en 2003, ¿tendría un diseño longitudinal? Explique las razones de su respuesta. La respuesta, bueno, en parte de respuesta, pues decimos que sí, porque un diseño longitudinal es aquel que se estudia en prolongadas ocasiones. Es la misma situación y la muestra no cambia. Es decir, que en este casi se evidencia este tipo de diseño, ya que se basa en estudiar los cambios de una misma muestra. Los resultados pueden cambiar por la ideología del momento, nuevas ideas del investigador, entre otros aspectos. Esto sería todo. Muchísimas gracias por su atención.